Bien, mi nombre es Carlos Naranjo y en esta práctica vamos a realizar el mejoramiento del factor de potencia. Experimento número 2 de la práctica número 5. El circuito a realizar es el siguiente mostrado en pantalla, así que lo vamos a realizar de una vez en el simulador. Nuestro circuito consta de una fuente de voltaje, una resistencia, un inductor y un capacitor. Como claramente se ve en el circuito. El inductor y el resistor van a ir en serie. Y el capacitor va a ir en paralelo. Pero aún no lo vamos a conectar. Esto vale 75 por voltaje RMS. 25. El inductor 150 miliamperios. Bien, vamos a dar hasta ahí el circuito y vamos a ver qué dice la práctica. Bien, dice el literal 1, determine teóricamente el valor del capacitor, que está ahí, paralelo, de tal manera que el factor de potencia sea igual a 0.89. Determine teóricamente. Entonces, para esto habremos realizado unos cálculos previamente. Vamos a ver esta de aquí. Este es el circuito, ¿verdad? Entonces, esta parte que incluye el resistor y el inductor, podemos reemplazarla por una impedancia equivalente también con el capacitor, que está en paralelo. Entonces, los datos que nos dan son resistencia 25, el inductor 150 milihenrios y el factor de potencia. Bien, entonces, recordemos que con esos valores, en la práctica anterior, teníamos una potencia aparente vieja y una potencia reactiva vieja, como quien dice. Entonces, lo que ahorita se va a hacer es mejorar el factor de potencia. En pocas palabras, vamos a reducir este ángulo, ya que entre más la potencia reactiva se acerque a la potencia activa, va a haber una mejor potencia, como dice, una mejor aceptación en cualquier circuito. Entonces, vamos a ver cómo calculamos el valor de ese capacitor. Bien, ahí está, ¿no? Está el circuito mostrado. Entonces, lo que les decía, el mejoramiento del factor de potencia, lo que se va a tener es un menor ángulo, una Q nueva y una S nueva. Entonces, partimos desde el punto de que con los datos que nos dan, entonces, con el factor de potencia nuevo tendremos un ángulo totalmente distinto, más pequeño. Ahora, ese factor de potencia lo podemos utilizar. Entonces, nosotros observamos nuestros datos y según eso buscamos la fórmula que más nos ayude. Y la fórmula que más nos ayuda en este caso es esta de aquí. Factor de potencia igual a resistencia sobre impedancia, pero la impedancia ya es equivalente, total del circuito. Entonces, de ahí podemos sacar la impedancia, el valor de la impedancia, y que nos va a ser de 28.08 ohmios, pues claro. Bien, de aquí, esta impedancia, recordamos también que la fórmula es raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la resta de la componente del inductor menos la componente del capacitor, ¿no? Entonces, estas dos son ya pasadas a la frecuencia, ¿ya? Porque los inductores nos dan a 100 milihenrios y los capacitores en faradios. Entonces, tenemos que pasarlos a componentes ya que se puedan manejar en el módulo de la frecuencia, que recordamos que es 60 hercios, ¿ya? Entonces, justamente de aquí, de esta fórmula aquí, vamos a ayudarnos para sacar el valor del capacitor.
porque eso es lo que nos pide el literal 1, y era el valor del capacitor para el factor de potencia de 0.89. Entonces, de aquí despejando x de c, que es la componente del capacitor en el módulo de la frecuencia, obtendremos que se la obtiene restándole a la componente del inductor menos la raíz cuadrada de z cuadrado menos r cuadrado. Bien, entonces el valor de x de c, que es el componente del capacitor en módulo de frecuencia, nos va a dar este valor. Pero ese mismo valor también es igual, como ya había dicho, a 1 sobre 2 pi por frecuencia por capacitancia, y de ahí finalmente obtenemos el valor de la capacitancia, 60.61 microfaradios. Ya, entonces hemos obtenido el valor de la capacitancia de manera teórica, dice, de manera teórica. Entonces vamos y lo colocamos en nuestro simulador. Conectamos el capacitor y le colocamos el valor que hemos hallado teóricamente, el cual es de 60.61. 60.61 microfaradios. Microfaradios, ¿ya? Vamos a ver qué más dice la práctica. Muy bien. Entonces ya llamamos el valor del capacitor. La práctica dice, coloque el capacitor en paralelo, ya está realizado. Y realice lo siguiente, dice, conecta el batímetro digital y mida la potencia activa en R1, que consume el resistor R1. Y repórtenlo en la tabla 3, que es la tablita que tenemos más abajo. En este lugar vamos a anotar esa potencia activa. Entonces vamos fácilmente, ¿no? Cogemos el batímetro, el wattmeter en este caso, y vamos a medir la potencia, ¿verdad? La potencia. Entonces, giramos nuestro batímetro y colocamos, ¿no? Es fácil esto de aquí. 3 voltajes aquí. Y la corriente. La corriente, que es la misma aquí, es la misma por toda esta rama, debería pasar la misma corriente, así que no hay problema si la conectamos más acá. Entonces vamos a ir a ¿cómo se llama? La potencia activa. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Y si observamos, nos da la misma potencia que habíamos medido anteriormente cuando en el experimento anterior solo se encontraba la resistencia en serie con el inductor. ¿Ya? Entonces la potencia activa queda totalmente la misma. Y eso es algo que teóricamente se enseña en clases. Bien, entonces vamos a anotar ese valor, 36.589. 36.589 es el valor de la potencia activa que nos dio. Y vamos a ver qué más dice. Y realice el triángulo de potencia propuesto con nosotros la tabla 3. O sea, en otras palabras, halle los demás valores de esta tabla, ¿verdad? Teóricamente. Entonces, vamos a ver cuánto es. Ya lo habíamos hallado en los cálculos teóricos. Acá se encuentra. Bien, entonces, habíamos hallado el capacitor, entonces nos vamos a este lado. La potencia que medimos es 36. Teóricamente 36.60, pero de ahí la verdadera es 36. Ya redondeando, 36.589, ya como que redondeamos ya. O sea, 560 le ponemos. Y utilizamos esta fórmula. Si observamos el triángulo, nos fijamos en el triángulo más pequeño, una identidad trigonométrica, ¿no? Así como que tangente del ángulo va a ser opuesto, que es la Q, sobre adyacente, que es la potencia. Entonces, por eso tenemos esta de aquí, tangente del ángulo, Q sobre P, y de ahí obtenemos la Q nueva, porque
Esta de aquí es lo que nos falta, la Q de este factor de potencia. Entonces multiplicamos tangente del ángulo por potencia activa y nos da un valor de 18.745. Y ya de aquí para hallar la potencia aparente, la nueva, claro. Otra vez, la nueva, mirando, observando el triángulo, tenemos otra diferente potencia aparente. Entonces de aquí sacamos la raíz cuadrada de la suma de ambos al cuadrado y nos da la nueva potencia aparente. Entonces teóricamente Q nuevo será, vamos a ponerla en nuestra tabla, Q nuevo será 18.745 y la S nueva será 41.12. 41.12. Bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya servido y nos vemos en un siguiente video.